se colmó todo el orden que estaba preestablecido. O sea, era todo un desastre. En ese momento es cuando llega Pizarro. O sea, mejor imposible, ¿no? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea el momento en que nos estén escuchando. Estamos acá en una nueva edición de Los Caballeros de la Historia. Estoy, como en todas las ediciones, con Juanma. Buena, ¿cómo va? Y bueno, como podrán suponer en la miniatura o también en el título del video, vamos a hablar hoy del Imperio Incaico, que es una época o parte de la historia que no es que suele ser ignorada porque hay muchos estudiosos que la tratan, pero sí que quizás al lado o comparándola con la historia europea o la historia de una cultura en específica, por ejemplo, no sé, de Roma, de Esparta, quizás suele ser un poco más dejada de lado, ¿no? Pero también tiene su encanto. Sí, por ahí puede que a comparación de, no sé, si alguien se mueve a comparar los incas con, qué sé yo, cualquier otra cosa, quizás lo subestiman un poco, ¿no? Por el hecho de todo lo que fue su conquista y todo, pero no es lo correcto, en mi opinión. Y creo que en la tuya también, porque fueron un imperio de mucho esplendor y que llegaron a tener un alcance territorial comparable con el Imperio Romano. Así que, Sí, tiene mucho que decir. O sea, es una gran parte de la historia que necesita ser estudiada como cualquier otra, pero que sí, quizás es un poquito dejada de lado y también subestimada, como decís vos. Pero bueno, ya si querés para explicar un poquito el contexto, más o menos, periodización, de qué estamos hablando más o menos. sí, siempre pasándome la pelota a mí, vos, qué raro. Pero, pero bueno, más o menos nos ubicamos en el año 1430, 38, si no me acuerdo mal. Los incas estaban en la región andina, lo que hoy sería mayoritariamente el actual Perú, la actual Bolivia, norte de Chile, noroeste argentino también, en toda esa región. Y lo que hay que aclarar, ¿no? Porque uno cuando dice incas, ¿qué se le viene a la cabeza? Incas, mayas y aztecas. Y no es así. O sea, no salieron de un huevo los incas. Eso hay que. Y es algo, un error muy común, que todo el mundo piensa que los incas y nada más. No. Hubieron antes que los incas muchas culturas, como la Chimú, la Tiwanaku, la Chavín, que fue muy importante. Pero bueno, no nos vamos a detener a explicar cada una porque si no va a ser larguísimo esto. Pero bueno, dejar en claro que hubo otras culturas que influenciaron mucho en lo que después desembocaría de alguna manera. No todas al mismo nivel de influencia, pero bueno, sí fueron importantes en más o menos aspectos en la cultura inca en sí. Sí, estamos hablando más de un milenio, si no me equivoco, de culturas precedentes en esta región andina que terminan influenciando a los incas. No es que empieza toda la historia o sea, no es que empieza la historia andina en 1400, ¿no? Con los incas, sino que hay toda una serie de pueblos o de culturas que también que influenciaron, como decís vos, a los incas. Y quizás hablemos de alguna en específico en algún momento del podcast, más que nada con el tema con una serie de principios, ¿no? Que se llevan porque suelen ser bastante parecidas. Y esta influencia es muy marcada y se nota bastante. Sí, sobre todo Y bueno, también, No, dale, dale. sí. No, también un poquito para que nos situemos un poco en el contexto, para hacer un paralelismo en Europa, qué está pasando. Estamos más o menos en 1400, como habías dicho, 1500 también. O sea, siglo XV, siglo XVI. Tiempos de Renacimiento, descubrimiento de América. Es más o menos durante esta época en la que el imperio incaico se desarrolla, ¿no? Y toma su esplendor. Sí, se desarrolla y después posteriormente cae. Pero bueno, más o menos para que nos pongamos en contexto. Sí, bueno, y ahora hablando un poco más de cómo es el día a día, ¿no? De la vida de un inca común, por ejemplo, o o también de un ciudadano que está sometido al imperio incaico. ¿Cómo serían las características o cómo lo explicarías a gran escala, ¿no? De cómo era el estilo de vida que llevaban bajo esta cultura, ¿no? Mira, para ponerlo así, en simple, en sencillo y que la gente entienda, yo pondría
tres conceptos clave para entender el funcionamiento social, político, cultural, económico del imperio. Los conceptos serían el Inca, los Curacas y los Sailu barra Vilmacuna. Ahora vamos a explicar esto, sabemos que son nombres complicados, no entren en pánico. El Inca sería el emperador, se le decía así al emperador Inca. El Ailu sería una especie de unidad social de un grupo de personas que están muy cohesionadas entre sí, que llevan relaciones de parentesco, en el que rige un principio de solidaridad, ¿no? Todas estas personas trabajan para el bien común de su propio grupo. Y este grupo de personas está dirigida, controlada, no controlada, llamémosle como, sí, dirigida por el curaca, que el curaca sería el intermediario entre el Ailu y el Inca. El curaca también, dato de color, realizaba muchos, no me sale la palabra, muchos actos religiosos. ¿Por qué? Porque el Ailu, cuando trabajaba, ya sea que trabaje en, no sé, la tierra, en la construcción de infraestructuras, en construcción de caminos, que ahora vamos a hablar de los caminos, eran los que le tributaban al curaca y al inca. Entonces, cuando ellos tributaban, a cambio recibían, no sé, si construían un camino, después el inca, a través del intermediario, que era el curaca, les iba a dar una, no sé, la comida para todo el mes. Y estoy inventando, no sé, digo. Entonces, había un concepto de reciprocidad enorme y muy claro y muy fuerte que mantenía unido al Inca, al Curaca y al Ailu. Y así es como el emperador Inca lograba asegurarse de que, ya sea en Cusco, que era la capital del imperio Inca, como en cualquier otra parte del imperio, se mantenga su poder estable y firme. Y otro factor importante para esto es el de los mitmacunas, que dije anteriormente. ¿Por qué? Porque era un recurso político, llamémosle, utilizado por los distintos emperadores, en el que agarraban distintos ailus y los desplazaban a distintas partes del imperio. Cuando eran trasladados no perdían sus derechos, sino que iban en nombre y en representación del Inca para realizar toda esta reciprocidad que comenté antes. Era una forma bastante leal y práctica, a mi parecer, de que funcionen las cosas, ¿no? De que la economía sea estable y fructífera, que siga andando, funcionando, que no había intervenciones porque no, ¿quién iba a querer que le vaya mal? Eran todos uno. No sé, ¿qué opinas? Sí, no te quería interrumpir porque explicás muy bien y me gusta cómo hilás todo. Pero Muchas sí, no, gracias. no sé si es muy errado de mi parte, pero a mí me gusta pensar a los Ailus para que más o menos la gente se haga una idea. No sé si es errado o no, pero a mí me gusta pensarlo como grupos de familias o incluso barrios, ¿no? Que están medio como. No sé si es lo más. O sea, no sé si es la mejor comparación, la mejor analogía, pero me gusta pensarlo así. Entonces es como. Y que también funcionan bajo esos principios que habías dicho, ¿no? De reciprocidad, de cohesión, y que básicamente funcionan como uno, ¿no? Como una unidad, como bien expresa el término. Pero bueno, también un poco de esto está relacionado con un concepto que queríamos hablar, un principio más que nada, que era el término de herencia partida, que también es un principio, como dije, que lo toman de el Imperio Chimú, que era una cultura también precedente, que creo que vos Eso, también la nombraste. Sí. sí, eso quiero que me lo cuentes vos. A ver, habla un poquito. Uf, me mataste. Bueno, a ver, la herencia partida, o sea, estaba el Imperio Chimú, tenía. Lo que pasaba es que cuando se sucedía a otro gobernador, sí, podemos decir. Gobernador está bien el término, sí. Sí, Cuando moría, por ejemplo, al heredero, porque era un imperio también. claro, cuando el heredero del imperio tomaba el gobierno, lo que tomaba era nada más la función política, ¿no?
que también se traslada el Inca. Voy a explicarlo desde el lado del Inca, que es más fácil. O sea, cuando el Inca gobernador moría, el hijo, que era el primogénito, que era el primero de los varones, generalmente tomaba el poder, pero no tomaba la parte económica, ¿no? No tomaba todo lo que es todo lo que es la riqueza, todo lo que es las tierras, todo lo que eran los privilegios económicos, no lo tomaba el Inca. Y esto desembocaba en que el Inca se tenía que ganar sus propios ingresos, sus propios recursos, y por lo tanto es la causa de por qué eran expansionistas, ¿no? Porque era una costumbre, una tradición que se daba tanto en el Imperio Chimú como en el Imperio Inca, que eran que el hijo, o sea, el que tomaba el cargo de Inca, que era el gobernador superior, tenía que ganarse la vida, como dije. Y no sé si me estoy errando en algo, creo que voy bastante bien. No, Y sí, a eso ver. es lo que los motivaba, sí. No, que lo que iba a decir que no quiero que la gente piense que cuando decís que tenían que buscar sus recursos económicos que no tenían para comer porque claramente No, es que estaban. era una tradición. No, Y sí, esta sí, pero tradición, dejarlo en claro porque estaban con su sí, panaca, viste que la panaca era el Ailú real, llamémosle porque todas las panacas eran Ailus, pero no todo, ningún Ailú menos la panaca era panaca. No sé si me hizo un sí, entrelazado de palabras, pero creo que se entendió. una ensalada, pero bueno. Sí, a ver, y este principio era el que los motivaba a ser expansionistas, ¿no? Y es por eso que es una de las causas por las cuales los incas en tan poco tiempo se expandieron tanto. Y era porque al morir, cada inca, cada gobernador tenía que expandirse y buscar sus propias riquezas. Que como decís vos, sí, no es que se morían de hambre, pero tenían como que ganarse ese respeto. Y era una tradición, al fin y al cabo funcionaba así. No sé si hay una explicación mucho más precisa, pero sí, es quizás la causa principal de por qué eran cómo se expandieron tan rápido y por qué tenían estas intenciones de expandirse, porque se pudieron haber quedado tranquilamente con su cultura y sin haber sometido a otras. Pero bueno, el imperio se da así, ¿no? Y es así como terminan sometiendo a las etnias locales, ¿no? Que son todas las culturas que terminan bajo el sistema del incanato, ¿no? Sí, algo que quería también añadir, está muy bien que soy yo, profesor, ahora que te digo, está muy bien. Este, Me agarraste un poco imprevisto, porque pensé que ibas a. Cuando lo nombraste, digo, lo va a explicar él, digo, ¿viste? no, no, no. Pero. No, que quería un dato de color también. Que por qué, por ejemplo, los incas no se dirigieron hacia el área de lo que hoy es Brasil, hacia el Amazonas. Sí. Porque ahí había gente, obvio, como en todos lados. Pero era gente que se dedicaba a la caza y a la recolección. No era gente que tuviera un tipo de cultura y de vida, no era necesario que sea idéntica, pero más o menos parecida. Entonces los incas no Mm. iban ahí ¿para qué? Porque no había una estructura medianamente de lo que ellos consideran estable. Entonces se dirigían hacia donde veían que había pueblos, etnias, culturas más o menos similares para poder conquistar y moldearse de alguna manera. Sí, para ponerlo en otros términos, o sea, las presas de los incas, o sea, al someterlos buscaban culturas que sean relativamente similares en cuanto a las estructuras sociales y también su estilo de vida. Por eso es que no se van para el lado de Brasil, que como decís vos, eran más cazadores recolecteros, sino que se van más al sur, por ejemplo, de lo que sería, bueno, Cusco, que se van para la zona de Chile, noroeste argentino, Bolivia incluso, que ahí sí habían pueblos que eran mucho más similares, como dije, que eran más sedentarios, que tenían los mismos sustentos de vida, y en ese sentido eran bastante estrategas los incas, porque esto requiere mucho menos esfuerzo, ¿no? Cuando uno busca someter, hablando, ¿no? No sé si de un lado medio geopolítico, pero cuando en estos casos los imperios buscan someter a una cultura ajena, lo más sencillo, o es mucho más sencillo moldear, o sea, adaptar esas culturas a tus costumbres que adaptar a culturas que son totalmente diferentes, ¿no? En este caso, que eran cazadores recolectores, adaptarlos a un sistema casi, no sé cómo explicarlo, sí, sedentario e incluso que funciona con instituciones totalmente diferentes, sustentos de vida totalmente diferentes, es mucho más complicado. O sea, desde ese lado eran bastante inteligentes y quizás también es una de las
de las causas de por qué les fue tan bien, ¿no? Quizás si se iban para el lado de Brasil, ¿no? Si se iban para el este no les iba tan bien. Pero bueno, Sí, también se ayudaban. eso. Sí, No, sí, es un no, poco sí, suponer. eso. Sí, es suponer, pero sí, tenían un punto. No, no iban ahí porque no lo veían. Me sale en inglés, no lo veían worth. O sea, Sí, no valía la pena, básicamente. claro. Bueno, también está el tema de cómo usaban el camino incaico, ¿no? Sí, que eso lo dije antes y me quedó medio por el aire. Cuando dije lo Sí, de los Silus. El, no sé si los incas no fueron los que inventaron los caminos, ¿no? El famoso camino del Inca, que hoy está en Mendoza, que llega hasta ahí, el que está, ¿no? Sino que fue la de cultura Tiwanaku, la que mencionábamos al principio del video barra podcast, que fue la primera que implementó toda esta serie de caminos para el comercio, traslado de militares, mensajeros, para conectar las distintas zonas del reino de Tiwanaku. Y los incas no solo que lo tomaron, sino que lo perfeccionaron al punto de crear diversos enclaves administrativos y políticos en los que, por ejemplo, existían los tambos, si no recuerdo mal, que eran centros de albergue en donde un mensajero, o que eran los chasquis, los mensajeros, si no me equivoco mal, o los militares podían, no sé, si tenían que ir de una punta del imperio a la otra, no llegaban en un día, claramente. Entonces, paraban en un tambo, se recuperaban provisiones y seguían. Y por el otro lado están los colcas, ¿era? En donde, sí, una dale, especie de dale. almacenes, ¿no? Sí, sí, eran almacenes, pero no eran centros de albergue. Pero bueno, lo que Claro, los queremos, primeros que dijiste eran como hosteles y los segundos claro, eran como para recargar, imagínense en la para ruta de reforzarse. Estados Unidos, ¿vieron las típicas películas? Un motel en el medio de la ruta, que la gente para, duerme y sigue después el otro día, algo así, Ese, más o ese menos. sería el tambo. Claro, eso sería el tambo. Y el Colca, no, era un centro más administrativo, en donde todo Una estación de este servicio. juego de reciprocidad que conté antes, claro, se daba ahí y bueno, era más, ¿cómo digo?, administrativo. Y algo más que iba a decir, sí, que estos enclaves estaban conectados por estos caminos y a su vez toda esta conexión, me sale conexión Wi-Fi, pero estoy diciendo cualquier cosa. Toda esta conexión era lo que le daba una unión al imperio física y simbólica que permitió que puedan no solo expandirse, trasladarse y tener un control seguro y fuerte de lo enorme que era ese imperio. Sí, muy interesante también que le aplicaste también el término simbólico, porque no es que solo funcionaba para el traslado y ya está, sino que también era una manera no sé, de llevarlo a la cabeza, llevarlo a las estructuras mentales, ¿no? De pensarlo como una unión, ¿no? Era como estaba todo unificado bajo esos caminos, que eran, que si no me equivoco, tiene como 4000 kilómetros, pero bueno, ya ahí No, me... la verdad me mataste, no tengo idea cuánto tienen, pero era muy largo, sí, o sea, tenían que conectar todo. Y respecto al panorama de las etnias locales, no es que era tampoco todo color de rosas, ni todo conflicto. O sea, no eran ni una cosa ni la otra. Había tanto culturas que se llevaban bien con adaptándose al sistema incaico y otras que no tanto. Por ejemplo, los mapuches. Para acá los argentinos van a saber reconocer cuáles son. Que en las zonas esas de Mendoza, ¿no? Eh, tuvieron bastantes problemas, rebeliones incluso ante los incas, más o menos en los tiempos de la llegada de los españoles. Que también te quería hilarlo con eso. ¿Cómo era el panorama? Si querés explicarlo vos, esto, de cómo era el panorama a la hora de la llegada de los españoles. Sí. Es lo único que sabés decir, si querés explícalo vos. Este, sí, a ver, con respecto es como lo decías, o sea, no era todo color de rosas, como en ningún lado, en ningún momento. Por ejemplo, con los mapuches, como decías vos, en ese momento que se les llamaba, los incas los llamaban naucas,
Como dijiste, tuvieron rebeliones, tuvieron relaciones conflictivas, de guerra, ¿no? Nunca se adaptaron los mapuches a los incas. Pero por otro lado, por ejemplo, en el noroeste argentino se nota una influencia incaica muy grande y además de influencia, me gustaría llamarlo como un contrato cultural, ¿no? En el que las distintas etnias de la zona pudieron moldearse y adaptarse bien con toda la cultura incaica. No es que hubo solamente pura influencia incaica, sino que hubo una correlación entre las dos bastante positiva. Que bueno, queremos de remarcar esto, que podía ser que en una parte del imperio las relaciones sean fructíferas y en otra todo lo contrario. Porque tampoco dejar el imperio inca como un santo, ni tampoco a las etnias locales como otro santo, porque nadie era perfecto, Mm. pero sí este vaivén, ¿no? de posibilidades de que todo podía pasar. Y, ¿Y qué más me habías dicho antes de los españoles? Sí, ¿cómo era el panorama a la hora de la llegada de los españoles? Porque no estaba todo bien tampoco para No, los incas. sí. El panorama fue muy complicado, o sea, fue todo muy puntual a mi gusto, ¿no? Porque en el momento en el que los españoles llegan, de que Pizarro llega, que fue el conquistador de Perú, el imperio estaba en una guerra civil, que esto era algo inconcebible en la concepción, inconcebible en la concepción, mira cómo hablo. Era algo que no podía pasar llamémosle, en la cosmovisión inca, porque que haya una interrupción de todo el contrato de reciprocidad, que no haya paz entre los incas, era todo un descontrol, una situación muy descontrolada, y en ese momento es cuando llegan los españoles. ¿Y a qué se debió toda esta situación horrible para los incas? En el que hubo un inca, ¿no? Que realizó sus expansiones hacia el norte hasta lo que hoy es Ecuador, más o menos para ubicarnos en el mapa. Allí fundó una nueva capital y tuvo otro hijo con otra mujer, porque él ya había tenido su hijo primogénito varón en Cusco, pero allá tuvo otro con otra mujer. Reglamentariamente, ¿qué tenía que pasar? Que el hijo primogénito varón de Cusco era el heredero, pero el padre de estos dos chicos, que ya me va a venir el nombre, no dijo que él quería que la nueva capital sea la de... ¿Era Quito Quito, sí, en Ecuador. en Ecuador? Claro, la que estaba más al norte. O sea, generalmente siempre era en Cusco, la capital. Y ahí es donde estaba Huáscar, o Oscarcito, como yo le digo. Y al norte, en Quito, estaba su hermanastro, o su, no sé si es su suegro, no, su yerno o No, su era hermanastro. hermanastro. Creo que era hermanastro, entonces podemos hablar de una guerra fratricida, o guerra civil, como le quieran llamar. Sí, Ahí estaba Atahualpa, en claro, guerra Quito. civil, claro, era Atahualpa. ¿Por qué? Porque normalmente, ¿qué pasaba? El hijo primogénito varón de la capital de Cusco era quien heredaba el poder político, como dijimos antes. Pero como el padre, el anterior Inca había dicho, no, yo quiero que mi hijo sea el heredero y que esta sea la capital, hubo todo un problema de papeles enorme en el que a todo esto, Huáscar, que fue el hijo que tuvo el Oscarcito, como le decís vos para los amigos, nació ahí en Cusco, fue el que asumió el trono. Tuvo un intento de asesinato por otro hermano, a lo que la situación ya estaba bastante tensa y tenía mucho miedo. Entonces, él como emperador le obligó a Atahualpa que no se puede expandir y que le tenía que tributar. A todo esto hubo una paz armada, ¿no? Sí, De 5 años. una tregua, como quien dice. Sí, una tregua de 5 años. Y también como que la excusa de en tiempos de cosecha no se guerrea, pongámosle de que estaba todo bien, entre comillas. Claro, esos Pero, 5 años fueron de como una paz media así, bajo sí, unos términos medio raros, ¿no? claro. Pero bueno, Atahualpa esto no lo respeta y ¿qué hace? Va a atacar a su hermanastro y lo derrota, a Oscarcito, a Huáscar. Sí, lo manda a ejecutar, Y creo. No sé si lo derrota así directamente él, pero creo que lo mandó a sí, sí, matar. obvio. Sí,
Sí. Porque también, o sea, hay una distancia considerable, ¿no? De Quito a Cusco. O sea, no están Sí, tan habrá lejos, sido todo un pero trabajo de sí, es todo un inteligencia trámite. bastante. Es todo un trámite. Este, ¿y qué pasó? Justo cuando Atahualpa logra matar al hermano y estaba todo el imperio sumido en un caos, o sea, era todo un desastre. ¿Cómo podía haber una guerra? Primero una guerra civil, después una guerra fratricida. Se colmó todo el orden que estaba preestablecido. O sea, era todo un desastre. En ese momento es cuando llega Pizarro. O sea, mejor imposible, ¿no? Claro. Como pasó en México, ¿no? Y Que en el episodio 1, si no lo vieron, también hablamos de cómo los europeos, bueno, en este caso los españoles, aprovechan toda la inestabilidad política que había, como pasó con el caso de los aztecas, ¿no? Que era el imperio reinante en ese momento en México o en la región de Mesoamérica. Acá pasaba lo mismo, ¿no? En la región andina, la cultura más reinante, como dije, era el imperio incaico y se encontraba dividido, ¿no? Para favor de los españoles. Le cayó claro, todo en la mano. claro. Y Pizarro llega y al principio, ¿viste? No entendía qué estaba pasando acá. Y como se da cuenta de toda la situación, pide una reunión con Atahualpa, que era el emperador inca del momento. Y claro, todas las reuniones en el carácter inca eran de tipo religioso, en el que había toda una ceremonia, un protocolo a seguir, en el que, por ejemplo, no podías mirar al emperador a los ojos, porque era el emperador, era sagrado, no lo podías mirar a los ojos, cosa que los españoles no respetaron nada de todo esto. Los españoles querían ir, decirle, ¿dónde está el oro? Dámelo y te mato y me voy. Y sin vuelta. Sí, es muy claro que iban con intenciones diferentes, ¿no? Cuando Atahualpa, que era el que había matado a Huáscar, o a Oscarcito, va con las intenciones de dar un presente, ¿no? Dar un regalo. Y Pizarro ya va con toda la intención o con todo el afán de ir a conquistarlos, ya directamente. Es todo como muy contrastada, ¿no? Las dos intenciones. Claro. Y es como que en el momento en el que los incas le estaban pasando mal, yo creo que fue el peor momento de los incas, llega un extranjero, un desconocido, un español, y te domina no es de un día para el otro, pero en muy poco tiempo. Y fue una situación muy, muy, muy fea para todo. Bueno, la conquista, que Sí. lo dijimos no vamos a repetir lo mismo, que fue el choque cultural, de que los nativos Sí, una americanos, serie de consecuencias todas negativas para los que vivían en la región andina, ¿no? Todo el tema claro, de las encomiendas, las mitas, los corregidores, por supuesto las enfermedades, ¿no? El choque cultural, ¿no? Cómo enfrentan eh, todas estas desgracias que le está pasando todo en un momento, ¿no? Eh, además, lo que decías vos, el sistema de mitas, que era un trabajo esclavo completamente nefasto en el que sometían a los incas, ¿qué pasaba? Los obligaban a trabajar a cambio de un salario, algo a lo que los incas no estaban acostumbrados. Y esto era una desgracia para ellos, porque ellos están acostumbrados a la reciprocidad. Entonces, que venga un extranjero que te someta y encima te pague un salario, está todo mal. O sea, no hacían una, pobre sí, no se gente. cumplía el principio de reciprocidad e incluso en algunos casos ni siquiera había salario, o sea, era trabajar por trabajar, o sea, esclavismo puro. Además, en la Sí, mayoría de los casos, y el salario, cuando digo salario, no es un salario, era un sí, poquito de sí. comida como para que no te caigas muerto cuando estás trabajando. Tampoco es que era un salario. Dos por otro debían ser, pero bueno, se entiende. Claro. Y encima los corregidores, que eran, bueno, su nombre lo dice, eran mala gente, ¿no? Sí, obvio, los fajaban en criollo. Pero bueno, Sí, no quise ser tan brusco. Pero bueno, a mí también lo que me gusta hacer es un poco el tema de esto que vos llamás historia contrafáctica, que es cómo sería un supuesto panorama o qué estaría pasando, no sé, al menos un siglo, o si la llegada de los españoles fuera, no sé, 2 siglos después, ¿no? 1700. ¿Cómo sería un panorama en el que tenemos a los incas como la cultura reinante y que venía expandiéndose a velocidades considerables? Porque tengamos en cuenta que 100 años, creo que estuvieron más o menos un siglo así como imperio, y venían a un buen ritmo, ¿no? de expansión. ¿Cómo hubiese sido ese? Es muy interesante pensar cómo hubiese sido si los españoles no hubiesen llegado, ¿no? ¿Qué tan lejos hubiesen llegado los incas? Quizás hubiesen llegado hasta el sur de Argentina, o quizás hubiesen ido a las zonas de Brasil, que eran las que antes dijimos que no, quizás no se fueron porque eran terrenos más complicados, ¿no? Porque eran culturas mucho más diferentes.
no sé, a mí me gusta hacer mucho eso, ¿no? Es muy interesante pensar qué hubiese pasado, ¿no? Es, es interesante pensarlo, sí, pero algo que yo siempre dejo en claro con todo el tema de historia contrafáctica es que no pasó, básicamente. Entonces, si no Un detalle. pasó, nunca vamos a saber qué hubiera pasado. No hay mucha vuelta en eso. En historia y en cualquier aspecto de nuestra vida. A ver, uno siempre se queda pensando qué hubiese pasado si hubiera hecho esto. A ver, no pasó. Entonces, nadie sabe qué Sí, pero hubiera es un buen pasado. ejercicio crítico para más o menos ver el panorama, cómo Es un estaba en ese ejercicio momento. crítico, sí, ayuda a entender. ¿Y cuál sería la respuesta, en mi opinión, ¿no? Que tampoco estoy de acuerdo porque, como te digo, no pasó. Pero yo diría que hubiesen seguido expandiéndose hacia el sur, hacia el norte, hacia, no sé si hacia Brasil, quizás sí, quizás no, quién sabe. Pero yo creo que sí, que hubieran seguido. Eh, pero bueno, como dije antes, no pasó, así que imposible saberlo. Esa es mi opinión, mi humilde opinión. Y bueno, y también para hilar un poquito con lo que habías dicho antes, de la herencia partida, viste que era o creo que lo dije yo, lo expliqué yo, creo. De la herencia partida que era este principio que los motivaba o que funcionaba como un potenciador para este expansionismo. eh, es como básicamente la explicación de por qué se, se expanderían y llegarían mucho más lejos, como decimos, como estamos diciendo, ¿no? Hasta el sur de Argentina, Brasil, incluso más para el norte. Más que nada para hilar era. Pero bueno, ya con eso creo que vamos cerrando, ¿no? El episodio. Sí, sí, ya estaría. Para mí, bastante completo. No nos metimos muy a fondo porque consideramos temas que eran medio irrelevantes y no venían al caso. Pero para mí sí. Sí, sí, hay muchos también terminología específica que tampoco da a meterse porque se hace muy denso. Pero bueno, ya. Claro, o sea, a ver, dije midmacunas, que ya lo expliqué, dije chasquis, que eran mensajeros, si bien son conceptos que se puede traducir un poco, tampoco quería estar acá hablando Por eso, la idea no es meterse tan a fondo, sino algo medio, no por arriba, pero, o sea, completo. O sea, ni una cosa ni la otra. Una última cosa que quería aclarar es que cometí el error en el episodio pasado, cuando estábamos hablando de Esparta, que en un momento dije clases sociales. Está muy mal decir clases, el concepto del término clase, en cuando uno se está refiriendo a épocas que no son la Edad Media o la Edad Media para arriba. Eso está muy mal, nunca lo digan. Fue un error que cometí y en el momento no me di cuenta y seguí hablando. Igual es Y también entendible. No te castigues porque se es entendible, entendió. pero es un O error sea, conceptual en muy idioma grande. criollo está bien. O sea, si vas a ser un historiador que se va a dedicar a eso, bueno, ahí lo puedes tener en cuenta. Pero tranqui, no hay problema. Y en el primer episodio, que después lo miré y también me mandé una, que dije que no se escuchó mucho, pero igual lo dije, así que me hago cargo, que los aztecas habían construido su ciudad en el mar. No es en el mar, es en el agua. Pero no sé por qué me salió mar. Así que también me hago cargo de mi error. Nunca construyeron en el mar, sino en el agua, Sí, sí, que sí. no es lo mismo, claramente. Así que nada, quería enmendar, se dice, mis errores. Sí, está bien. Bueno, ya para ir cerrando, muchas gracias para todos los que llegaron a este punto del episodio, que ya no sé ni cuántos minutos vamos, Y acá pero me tira casi un poco más de media hora. Ni bueno, me di cuenta. sí, más o menos. Sí, se pasa rápido, la verdad. Y nada, eso. Podemos pedirles que se pueden pasar si es que nos están escuchando en Spotify, en Anchor, en Google Podcast o en alguna plataforma así de audio, que si quieren verlo con video, estamos también en YouTube, nos llamamos igual, somos los Caballeros de la Historia. Y lo mismo si están en YouTube, avisarles que estamos en Spotify, en Anchor y demás plataformas. Nada más por mi parte. Suscríbanse, denle like, la campanita, todo lo que tengan que hacer, compártanlo, todo lo que le dicen todos los youtubers y toda la gente grande, hagan todo eso. Momentos spam de la Y si semana. no, todo piola. Así que bueno, me despido. Nos Un placer. vemos.